Mi hijo dejó de ayudarme con los gastos desde principios de año, pero no dejó de comer de mi comida ni de vivir en mi casa. Cuando le pregunté con qué dinero su esposa estaba comprando ropa de marca y joyas caras, él gritó: «Eso no te importa». Esa fue la respuesta que recibí después de 72 años de vida entregada, de sacrificios silenciosos, de amor incondicional. Yo soy Betania Castillo, y durante décadas creí que mi mayor virtud era mi generosidad. Hoy sé que mi mayor error fue confundir el amor con la sumisión. Mi casa siempre fue un refugio. Un lugar donde las puertas estaban abiertas, donde la comida nunca faltaba, donde el cariño se servía en cada plato preparado con mis propias manos. Trabajé toda mi vida como costurera, con los dedos hinchados y la espalda doblada sobre telas ajenas, para construir este hogar. Cada mueble, cada cortina, cada rincón de estas paredes fue pagado con mi esfuerzo. Y lo hice con orgullo, porque pensaba que estaba construyendo una familia. César nació cuando yo tenía 25 años. Fue mi único hijo, mi razón de existir durante tanto tiempo. Lo crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él apenas tenía 3 años. Hubo noches en las que me acostaba sin cenar para que él pudiera tener un plato lleno. Hubo inviernos en los que usé el mismo abrigo gastado para que él pudiera estrenar zapatos nuevos. Pero nunca me quejé. Cada sacrificio me parecía pequeño comparado con la alegría de verlo crecer sano y feliz. César fue un niño dulce. Recuerdo cómo me abrazaba cuando llegaba de la escuela, cómo me contaba sus sueños mientras yo cosía hasta tarde en la noche. Me decía que cuando fuera grande me compraría una casa enorme, que me llevaría a conocer el mar, que nunca dejaría que me faltara nada. Y yo le creía. Los años pasaron entre risas y lágrimas, entre pequeñas victorias y derrotas cotidianas. César se convirtió en un hombre. Consiguió un trabajo modesto en una empresa de transporte. Yo estaba orgullosa de él. Y entonces conoció a Mónica. Al principio, ella parecía una buena muchacha. Sonreía mucho, me llamaba señora Betania con respeto, traía postres cuando venía a visitarnos. César estaba enamorado, eso era evidente. Pero había algo en su mirada que no terminaba de convencerme. Algo frío, calculador, escondido detrás de esa sonrisa perfecta. Se casaron en una ceremonia sencilla. Yo pagué la mitad de los gastos porque ellos no tenían mucho dinero ahorrado. Y cuando César me preguntó si podían quedarse a vivir conmigo mientras ahorraban para su propia casa, no lo pensé 2 veces. Era mi hijo. ¿Cómo iba a negarle un techo? Los primeros meses fueron buenos. César seguía trabajando, Mónica encontró empleo en una tienda de ropa, y ambos contribuían con los gastos de la casa. No era mucho, apenas $300 al mes entre los dos, pero era suficiente para cubrir parte de los servicios y la comida. Yo seguía cosiendo, aunque mis manos ya no tenían la misma fuerza de antes. Recuerdo las cenas de esos primeros tiempos. César contaba anécdotas de su trabajo, Mónica reía, yo servía más sopa en sus platos. Había una calidez que me hacía sentir que la familia que tanto había soñado finalmente estaba completa. Pero la felicidad, cuando está construida sobre cimientos débiles, nunca dura mucho. Fue en enero de este año cuando César vino a hablar conmigo. Estaba serio, incómodo. Me dijo que habían tenido algunos gastos inesperados, que por unos meses no podrían ayudar con los gastos de la casa. Solo será temporal, mamá, me dijo con una sonrisa forzada. Yo no dije nada. Solo asentí. Porque era mi hijo, y porque pensé que realmente estaban pasando por un momento difícil. Pasó enero. Pasó febrero. Pasó marzo. Y el dinero nunca llegó. Pero la comida que ellos consumían siguió saliendo de mi bolsillo. El agua caliente que usaban en largas duchas siguió siendo pagada por mí. Y yo seguía cocinando para 3, lavando para 3, limpiando para 3. Lo que más me dolía no era el dinero en sí. Era la falta de consideración. Era llegar cansada después de coser durante 8 horas y encontrar la cocina sucia, los platos amontonados, la ropa tirada en el sofá. Era ver cómo César pasaba horas viendo televisión mientras yo fregaba el piso. Había días en los que me sentaba en el borde de mi cama, con las manos temblorosas de cansancio, y me preguntaba cómo había llegado a esto. Pero cada vez que pensaba en hablar con César, algo dentro de mí se detenía. El miedo a parecer egoísta. Mi rutina se había vuelto mecánica. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café,
Hacía el desayuno. Luego iba a mi pequeño taller de costura. Allí pasaba 8, a veces 10 horas al día, haciendo arreglos de ropa, confeccionando vestidos. Cada puntada era un esfuerzo, pero no podía parar. Cuando regresaba a casa por las tardes, siempre encontraba el mismo escenario. César tirado en el sofá con su teléfono. Mónica en el cuarto viendo series. Nadie preguntaba cómo había estado mi día. Nadie ofrecía ayuda con la cena. Y yo cocinaba. Ponía la mesa. Los llamaba. Y comíamos en silencio, o peor aún, comíamos mientras ellos miraban sus teléfonos, ajenos a mi presencia. Pero lo que realmente empezó a perturbarme fue algo que comenzó a suceder en abril. Mónica empezó a llegar a casa con bolsas de tiendas caras. Bolsas de marcas que yo apenas conocía de nombre. Tiendas donde un simple vestido costaba más de lo que yo ganaba en una semana entera. La primera vez que la vi con una bolsa nueva, no dije nada. Pero luego fueron más bolsas. Más ropa. Más zapatos. Más carteras. Y no eran cosas baratas. Eran piezas de diseñador. Un día la vi probarse un vestido frente al espejo. «Qué bonito vestido», le dije. «¿Verdad?», respondió ella sin mirarme. «Me costó $500». $500. $500 en un vestido. Mientras yo seguía esperando los $300 mensuales que me debían desde hacía meses. Luego comenzaron las joyas. Un día Mónica apareció con unos aretes de oro con pequeños diamantes. Otro día fue una pulsera gruesa de plata. Después un collar que, según escuché, había costado $800. Cada nueva compra era una piedra más en mi estómago. Pero yo seguía sin decir nada. Seguía esperando. Seguía dándoles el beneficio de la duda. Hasta que una tarde, mientras preparaba la cena, ya no pude más. César y Mónica estaban en la sala, hablando sobre ir a un restaurante elegante. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero para eso?, pregunté desde la cocina. Se hizo un silencio incómodo. Luego escuché los pasos de César acercándose. Apareció en la entrada de la cocina con el ceño fruncido. «¿Qué insinúas, mamá?», preguntó con un tono defensivo. «No insinúo nada», respondí. «Solo pregunto. Ustedes me dijeron que no tenían dinero para ayudar con los gastos, pero veo que Mónica compra ropa cara y joyas constantemente. Entonces me pregunto, César, ¿de dónde sale ese dinero?». Su rostro se endureció. Por un momento creí que iba a darme una explicación razonable. Pero lo que salió de su boca fue peor que cualquier mentira. «Eso no te importa», gritó. «Lo que hagamos con nuestro dinero no es asunto tuyo». Me quedé paralizada. ¿Nuestro dinero? ¿El dinero que no tenían para contribuir a los gastos básicos de la casa donde vivían? César, yo solo. No, mamá. Ya basta. Estás siendo invasiva. Somos adultos y no tenemos que darte explicaciones. Mónica apareció detrás de él, con los brazos cruzados y esa sonrisa fría. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Estaba disfrutando esto. Y dicho esto, se dio la vuelta y volvió a la sala con Mónica. Los escuché reír unos minutos después, como si nada hubiera pasado. Esa noche no cené. Me quedé sentada en la cocina, mirando la comida que había preparado, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. Por primera vez en mi vida, sentí que había perdido a mi hijo. Y en ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado. Ya no iba a seguir callada. Decidí que era hora de abrir los ojos y descubrir qué estaba pasando realmente. Porque las mentiras siempre terminan saliendo a la luz. Y cuando la verdad finalmente apareciera, yo estaría lista para hacer lo que debía haber hecho desde el principio: defenderme. Los días que siguieron a ese enfrentamiento en la cocina fueron extraños. Como si algo invisible se hubiera roto entre nosotros. César y Mónica me evitaban. Salían temprano y regresaban tarde. Cuando coincidíamos en la casa, apenas cruzábamos miradas. El silencio se había instalado como un inquilino más, pesado y molesto. Pero ese silencio también me dio algo que no había tenido en mucho tiempo: espacio para pensar. Espacio para observar. Espacio para empezar a unir las piezas de un rompecabezas que había estado frente a mis ojos durante meses, pero que yo me había negado a ver. Comencé a prestar atención a los detalles.
A las pequeñas cosas que antes ignoraba porque estaba demasiado ocupada trabajando, cocinando, limpiando. Ahora, cada vez que entraba a la sala o pasaba por su habitación, mis ojos captaban cosas nuevas. Las bolsas de compras ya no solo eran de ropa. Había cajas de zapatos apiladas en su closet. Carteras de marcas italianas colgadas en ganchos especiales. Perfumes franceses alineados en el tocador de Mónica. Cada frasco costaba más de $200. Lo sé porque una vez vi uno en una revista. Y no era solo ella. César también había empezado a cambiar su apariencia. Usaba camisas de marcas que nunca antes había podido pagar. Relojes nuevos que brillaban en su muñeca. Zapatos de cuero genuino que dejaban huellas relucientes en el piso de mi casa. ¿Cómo? ¿Cómo podían permitirse todo eso si supuestamente no tenían dinero ni para aportar $300 mensuales? Una tarde, mientras ellos no estaban, entré a su habitación. No me enorgullezco de haberlo hecho, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba pasando en mi propia casa. La habitación estaba impecable, algo irónico considerando que el resto de la casa siempre quedaba hecho un desastre después de que ellos pasaban por ahí. Abrí el closet con cuidado. La cantidad de ropa nueva era asombrosa. Vestidos con las etiquetas todavía puestas. Trajes que César nunca había usado. Zapatillas deportivas que costaban más de $300 el par. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una caja de zapatos en el estante superior. Estaba medio escondida detrás de otras cajas, como si alguien no quisiera que se viera. La bajé con cuidado, mis manos temblando ligeramente. Adentro no había zapatos. Había papeles, recibos, facturas. Me senté en el borde de su cama y comencé a revisar. Cada papel que leía era un golpe más al estómago. Recibos de restaurantes caros, $150 en una cena, $200 en otra. Facturas de spas y salones de belleza a nombre de Mónica, tratamientos faciales, manicuras, pedicuras. Cada visita costaba más de $100. Pero había algo más. Algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Estados de cuenta. No los reconocí al principio porque el nombre en el encabezado era el mío. Betania Castillo. Con las manos temblorosas, abrí el primer papel. Era el estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Una tarjeta que yo había sacado hacía años para emergencias y que rara vez usaba. El balance me dejó sin aliento. $8,500. $8,500 de deuda. Revisé las transacciones con los ojos entrecerrados, tratando de entender. Compras en tiendas departamentales, joyerías, restaurantes, tiendas de electrónica. Ninguna de esas compras había sido hecha por mí. Tomé el siguiente papel. Otro estado de cuenta. Otra tarjeta que yo había olvidado que tenía. $6,200 de deuda. Y otro más. $4,800. En total, según los papeles que tenía frente a mí, había casi $20,000 de deuda en tarjetas que estaban a mi nombre pero que yo no había usado. Me quedé sentada ahí, en esa habitación que olía a perfumes caros y mentiras, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Sentía náuseas. Sentía rabia. Sentía una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Mi propio hijo. Mi único hijo. El niño que había criado con tanto amor y sacrificio. Me estaba robando. No había otra palabra para eso. Era robo. Habían tomado mis tarjetas, mis datos, mi identidad, y habían gastado miles de dólares sin mi conocimiento, sin mi permiso. Y todo ese tiempo me habían dicho que no tenían dinero para ayudar con $300 mensuales. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Lloré en silencio, apretando esos papeles contra mi pecho, sintiendo como cada ilusión que había tenido sobre mi familia se desmoronaba. Escuché la puerta principal abrirse. Rápidamente guardé los papeles en la caja y la coloqué de vuelta en su lugar. Salí de la habitación tratando de secarme las lágrimas, de componerme antes de que me vieran. César y Mónica entraron a la casa riendo por algo. Se detuvieron cuando me vieron de pie en el pasillo. «¿Qué haces ahí, mamá?», preguntó César con suspicacia. «Nada», mentí. Solo estaba revisando si necesitaban que lavara algo. Mónica me miró con esos ojos fríos que tanto me perturbaban.
Sabía que no me creía, pero no dijo nada. Solo se fue a su habitación y cerró la puerta. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle de lo que había descubierto. $20,000. $20,000 que tendría que pagar yo. $20,000 que habían gastado en lujos mientras yo trabajaba hasta que me dolían las manos para mantener la casa a flote. ¿Cómo habían conseguido mis tarjetas? ¿Cómo habían obtenido mi información? Y luego recordé. Hacía unos meses, Mónica me había pedido ayuda con unas compras en línea. Dijo que su tarjeta no estaba funcionando y me pidió prestada la mía. Yo se la di sin pensarlo 2 veces. Después de todo, era mi nuera. Confiaba en ella. Qué tonta fui. Seguramente en ese momento tomó fotos de mis tarjetas. Memorizó los números. Y desde entonces habían estado usándolas libremente, acumulando deudas a mi nombre, destruyendo el crédito que me había tomado años construir. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que los veía, tenía que morderme la lengua para no gritar, para no confrontarlos ahí mismo. Pero algo me detenía. Una vocecita en mi cabeza que me decía que necesitaba más información, que necesitaba entender la magnitud completa de lo que estaban haciendo antes de actuar. Así que seguí observando. Seguí callada. Pero ahora con un propósito diferente. Ya no era la Betania sumisa que aceptaba todo sin cuestionar. Era una mujer que estaba juntando evidencias, preparándose para el momento en que finalmente pondría un alto a todo esto. Empecé a revisar mis otros documentos, mis estados de cuenta bancarios, mis ahorros. Y lo que descubrí fue aún peor de lo que había imaginado. Tenía una cuenta de ahorros que había estado alimentando durante años. Pequeñas cantidades, $20 aquí, 50 allá, pero que con el tiempo se habían acumulado en casi $12,000. Esos ahorros eran mi red de seguridad, mi tranquilidad para cualquier emergencia médica o imprevisto. El balance actual de esa cuenta era de $1,200. Casi $11,000 habían desaparecido en los últimos 6 meses. Revisé cada transacción. Retiros en efectivo. Transferencias a cuentas que no reconocía. Todo hecho electrónicamente, con mi usuario y contraseña. ¿Cómo habían conseguido esa información? Y entonces lo recordé. César había venido a pedirme ayuda con mi computadora hace unos meses. Dijo que necesitaba actualizarla, que estaba lenta. Estuvo con ella durante casi 2 horas. Seguramente en ese tiempo instaló algún programa para robar mis contraseñas, o simplemente las anotó cuando le pedí que accediera a mi correo electrónico para imprimir un documento. Mi propio hijo había planeado esto. Había buscado sistemáticamente las formas de acceder a mi dinero, a mi crédito, a todo lo que yo había trabajado tanto para conseguir. La rabia que sentía era indescriptible. Pero más que rabia, sentía una tristeza profunda. Porque no era solo el dinero. Era la traición. Era darme cuenta de que la persona en la que más había confiado en este mundo, la persona por la que había sacrificado todo, me veía solo como una fuente de recursos a explotar. Una tarde, mientras preparaba la comida, Mónica entró a la cocina. Traía puestos unos aretes nuevos que brillaban con cada movimiento de su cabeza. Se sirvió un vaso de jugo de mi refrigerador y se apoyó contra el mostrador, observándome con esa mirada calculadora. «Señora Betania», dijo con una voz melosa que me erizó la piel. «¿Sabe? César y yo estábamos pensando en hacer una pequeña celebración». «¿Una celebración?», pregunté sin mirarla, concentrada en picar las verduras. «Sí, es que pronto será nuestro aniversario de bodas. 3 años ya. Y queríamos hacer algo especial. Una renovación de votos, algo íntimo pero elegante». Seguí picando verduras, esperando que continuara. Estábamos pensando en hacerlo en un salón bonito. Nada muy grande, tal vez 50 invitados. Con cena, música, decoración linda. Ya sabes, algo memorable. «Suena costoso», comenté, manteniendo mi tono neutral. «Bueno, sí, pero César y yo hemos estado ahorrando», mintió descaradamente. «Y además, pensamos que como familia, todos podríamos contribuir un poco. Ya sabe, para que sea algo especial». Ahí estaba. La verdadera razón de esa conversación. Querían que yo contribuyera económicamente a su fiesta.
Después de robarme miles de dólares, después de no dar $1 para los gastos de la casa durante meses, tenían el descaro de pedirme dinero para una celebración. Ya veo, fue todo lo que dije. Entonces, ¿podríamos contar con usted? No pedimos mucho. Tal vez unos $2,000 para ayudar con el salón y la comida. $2,000. Querían $2,000 más. Se me revolvió el estómago. Lo voy a pensar, respondí finalmente. Mónica frunció el ceño. Claramente no era la respuesta que esperaba. Pero no insistió. Se fue de la cocina con su vaso de jugo, dejando un rastro de perfume caro en el aire. Esa noche, cuando estaba sola en mi habitación, tomé una decisión. No iba a confrontarlos todavía. No iba a darles la satisfacción de verme explotar, de verme vulnerable. En cambio, iba a hacer algo que debía haber hecho desde el principio. Iba a protegerme. Iba a tomar control de mis finanzas. Y cuando llegara el momento adecuado, cuando tuviera todas las cartas en mi mano, entonces actuaría. Al día siguiente fui al banco. Le expliqué al gerente que necesitaba cambiar todas mis contraseñas, bloquear mis tarjetas antiguas y obtener nuevas con números diferentes. Le dije que sospechaba que alguien había accedido a mis cuentas sin autorización. El gerente, un señor amable de unos 50 años, me miró con preocupación. «¿Quiere presentar una denuncia, señora Castillo?» Lo pensé por un momento, pero sacudí la cabeza. Todavía no. Solo quiero asegurar mis cuentas por ahora. Hicimos todos los cambios necesarios. Nuevas contraseñas que solo yo conocería. Nuevas tarjetas. Alertas configuradas para cualquier transacción inusual. Me sentí un poco más en control al salir de ese banco. Pero sabía que esto era solo el principio. Porque lo que había descubierto hasta ahora era probablemente solo la punta del iceberg. Y tenía el presentimiento de que lo peor estaba por venir. Después de asegurar mis cuentas en el banco, regresé a casa con una sensación extraña. Por un lado, me sentía aliviada de haber tomado acción. Por otro, sabía que en cualquier momento César o Mónica intentarían usar mis tarjetas otra vez y descubrirían que ya no funcionaban. Y entonces vendrían las preguntas. Las excusas. Tal vez las acusaciones. No tuve que esperar mucho. 2 días después, César entró a mi habitación sin tocar. Yo estaba doblando ropa limpia cuando irrumpió con el rostro enrojecido y mi tarjeta de crédito en la mano. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó con tono acusatorio. «Buenos días, César». «¿De qué hablas?», respondí con calma, aunque mi corazón latía acelerado. «Esta tarjeta está bloqueada. Intenté usarla y no funciona. La cancelaste». Lo miré directamente a los ojos. «¿Y por qué tendrías tú mi tarjeta, César? ¿Por qué estarías intentando usarla?». Se quedó callado por un momento, buscando una respuesta. Finalmente dijo: «La tenía guardada de cuando me la prestaste hace meses. Pensé que todavía podía usarla para una emergencia». «¿Qué tipo de emergencia?», pregunté, manteniendo mi voz firme. «Eso no importa. Lo que importa es que la bloqueaste sin decirme nada». «César, es mi tarjeta. Mi dinero. No tengo que avisarte cuando hago cambios en mis cuentas». Su mandíbula se tensó. Podía ver la frustración creciendo en su rostro. «Estás actuando muy rara últimamente, mamá. Muy desconfiada. No entiendo qué te pasa». «¿Qué me pasa?», repetí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante semanas empezaba a hervir en mi interior. «¿Quieres saber qué me pasa, César?». Mónica apareció en la puerta de mi habitación, como si hubiera estado escuchando detrás de la pared. «¿Qué sucede?», preguntó con voz fingidamente preocupada. César señaló hacia mí. «Mi mamá bloqueó todas sus tarjetas. Sin razón alguna». «Tengo mis razones», dije firmemente. Mónica me miró con esos ojos fríos. «Señora Betania, entiendo que es su dinero, pero vivimos bajo el mismo techo. Somos familia. Deberíamos confiar los unos en los otros». Confiar. Esa palabra sonaba como una burla viniendo de su boca. La confianza se gana, Mónica, y se pierde cuando alguien abusa de ella. «¿Qué insinúas?», preguntó César, dando un paso hacia mí. «¿Nos estás acusando de algo?». Quería gritarles.
Quería sacar todos los estados de cuenta que había encontrado y arrojárselos en la cara. Quería decirles que sabía exactamente lo que habían estado haciendo. Pero algo me detuvo. Una voz interior que me decía que todavía no era el momento. Que si mostraba todas mis cartas ahora, ellos encontrarían la forma de manipular la situación, de hacerme quedar como la mala. Así que respiré profundo y dije, no los estoy acusando de nada. Solo estoy siendo más cuidadosa con mis finanzas. A mi edad, tengo que pensar en mi futuro. ¿Tu futuro?, dijo Mónica con una sonrisa amarga. Nosotros somos tu futuro. Somos tu familia. ¿O acaso ya te olvidaste de eso? No he olvidado nada, respondí. Precisamente por eso estoy haciendo esto. César sacudió la cabeza con frustración. No te entiendo, mamá. Antes eras tan generosa, tan abierta con nosotros. Ahora actúas como si fuéramos extraños. Como si no pudieras confiar en nosotros. Cada palabra que decía era como una manipulación calculada, tratando de hacerme sentir culpable, tratando de hacerme creer que yo era el problema. César, ustedes llevan meses sin contribuir a los gastos de esta casa, dije con voz calmada pero firme. Comen de mi comida, usan mis servicios, viven bajo mi techo. Y mientras tanto, veo que Mónica compra ropa de marca y joyas caras. Que tú usas relojes nuevos y zapatos costosos. Entonces, perdóname si empiezo a hacer preguntas. Ya te dijimos que eso no es asunto tuyo, gritó César. Lo que hagamos con nuestro dinero no tiene nada que ver contigo. Tienes razón, dije, sorprendiéndolos a ambos con mi respuesta. Lo que hagan con su dinero no es asunto mío. Pero lo que pase en mi casa, con mis recursos, con mis cuentas bancarias, eso sí es completamente asunto mío. Mónica cruzó los brazos. Nadie está tocando tus cuentas, señora Betania. No sé de dónde sacas esas ideas. La miré fijamente. La desfachatez en su rostro era increíble. Podía mentir tan fácilmente, sin un solo rastro de culpa o vergüenza. Quiero que las cosas queden claras, dije, mirando a ambos. Esta es mi casa. Yo pago las cuentas. Yo pongo la comida en la mesa. Y de ahora en adelante, mis finanzas son privadas. No necesito explicarles qué hago con mi dinero. Pero somos tu familia, insistió César, ahora con un tono más suave, más manipulador. Las familias se ayudan entre sí. Se comunican. No se esconden cosas. Exactamente, César. Las familias se ayudan entre sí, repetí sus palabras. Entonces tal vez es hora de que ustedes empiecen a ayudar también. Porque hasta ahora, toda la ayuda ha venido de un solo lado. Mónica resopló. Ya veo. Esto es por el dinero que dejamos de darte. ¿Te molesta que no estemos contribuyendo en este momento? No me molesta que no contribuyan, dije, aunque era mentira. Me molesta la hipocresía. Me molesta que digan que no tienen dinero mientras gastan miles de dólares en lujos. Ya basta, gritó César. Estoy harto de tus acusaciones. Estoy harto de que nos trates como si fuéramos unos criminales. Si tanto te molesta que vivamos aquí, ¿por qué no lo dices directamente? El silencio que siguió fue pesado, tenso. Los tres nos miramos sin decir nada. Podía sentir como algo se rompía definitivamente entre nosotros. Algo que quizás nunca podría repararse. No quiero que se vayan, dije finalmente, aunque parte de mí ya no estaba segura de eso. Solo quiero respeto. Solo quiero que reconozcan todo lo que hago por ustedes. Mónica soltó una risa seca. Reconocimiento. Siempre es lo mismo con las madres. Hacen algo por sus hijos y luego pasan el resto de sus vidas recordándoselo, haciéndolos sentir culpables. Sus palabras me golpearon como una bofetada. César no la defendió. No me defendió a mí tampoco. Solo se quedó ahí parado, mirando al suelo, atrapado entre su esposa y su madre. Creo que esta conversación ya terminó, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Por favor, salgan de mi habitación. Mónica se dio la vuelta y salió sin decir nada más. César se quedó un momento, como si quisiera decir algo, pero finalmente también se fue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me senté en mi cama, temblando. No de miedo,
sino de rabia contenida, de frustración, de tristeza profunda. Me habían manipulado. Habían intentado hacerme sentir culpable por proteger lo que era mío, por poner límites, por exigir un mínimo de respeto. Y lo peor era que César, mi propio hijo, se había quedado callado mientras su esposa me insultaba. No había salido en mi defensa. No había reconocido que ella estaba siendo cruel e injusta. Simplemente me había abandonado. Esa noche, escuché sus voces a través de las paredes. Hablaban en voz baja pero agitada. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro. Estaban molestos. Estaban planeando algo. Y yo también estaba planeando. Porque había aprendido que en esta vida, nadie te protege mejor que tú misma. Y si mi propia familia me veía como un recurso a explotar en lugar de una persona a amar y respetar, entonces era hora de que yo tomara decisiones difíciles. Decisiones que cambiarían todo. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más tensos que había vivido en mi propia casa. César y Mónica apenas me dirigían la palabra. Cuando coincidíamos en la cocina o en la sala, el aire se sentía pesado, cargado de resentimiento. Ellos actuaban como si yo fuera la villana de esta historia. Como si yo hubiera hecho algo imperdonable al proteger mis propias finanzas. Pero yo ya no me dejaba manipular. Cada vez que sentía culpa tratando de invadirme, recordaba los estados de cuenta. Los $20,000 de deuda. Los $11,000 robados de mis ahorros. Y la culpa desaparecía, reemplazada por una determinación fría. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré un sobre tirado junto al sofá. Estaba abierto y tenía el logo de un hotel elegante del centro de la ciudad. Por curiosidad, saqué el papel que había dentro. Era una cotización. Estimados señores César y Mónica, decía el encabezado. La carta detallaba los costos para una celebración de renovación de votos. Salón para 50 personas, $2,500. Cena con menú premium, $3,000. Decoración floral, $1,200. Música en vivo, $800. Hospedaje para invitados, 15 habitaciones por una noche, $4,500. El total de la cotización era de $12,000. $12,000 para una fiesta. Mientras me debían meses de contribución a los gastos básicos de la casa. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una nota manuscrita al final del documento. Depósito inicial requerido, 50% del total. Fecha límite, 15 de mayo. Revisé la fecha de hoy. Era 12 de mayo. En 3 días vencía el plazo para el depósito de $6,000. ¿De dónde pensaban sacar ese dinero? Y entonces comprendí. Por eso Mónica había venido a pedirme los $2,000. Probablemente pensaban sacar el resto de mis cuentas como habían estado haciendo durante meses. Pero ahora que había bloqueado todo, estaban desesperados. Fotografié la cotización con mi teléfono celular y volví a meter el papel en el sobre, dejándolo exactamente donde lo había encontrado. Más evidencia. Más pruebas de su descaro y su engaño. Esa noche, César tocó a la puerta de mi habitación. Cuando abrí, tenía una expresión que no veía en su rostro desde que era niño. Parecía triste, vulnerable. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con voz suave. Asentí y lo dejé pasar. Se sentó en el borde de mi cama, con las manos juntas, mirando al suelo. «Siento cómo han estado las cosas últimamente», comenzó. «Sé que hemos tenido desacuerdos. Sé que te he decepcionado al no poder ayudar con los gastos». Me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando que continuara. «Es que han sido meses difíciles, mamá. En el trabajo las cosas no van bien. Hubo recortes de personal y mi sueldo se redujo. Y Mónica también tuvo problemas en su empleo. Nos han estado pagando menos de lo que esperábamos». Cada palabra sonaba ensayada, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. «Por eso no hemos podido contribuir como antes», continuó. «Y créeme que nos sentimos mal por eso. Nos sentimos terribles de que toda la carga caiga sobre ti». «César», dije finalmente, «si las cosas están tan difíciles económicamente, ¿cómo es que Mónica tiene ropa nueva cada semana? ¿Cómo es que tú tienes 3 relojes diferentes que no tenías hace 6 meses?» Se quedó callado,
buscando una respuesta. Esas son cosas que compramos antes, cuando todavía teníamos dinero ahorrado. Antes. Vi a Mónica llegar con bolsas nuevas la semana pasada. César. Vi las etiquetas. Son compras recientes. Fueron regalos, dijo rápidamente. De su familia. De sus amigas. Ya sabes cómo son las mujeres, siempre compartiendo ropa. Las mentiras salían de su boca con tanta facilidad que me daban náuseas. Este no era el hijo que yo había criado. O tal vez sí lo era, y yo simplemente me había negado a verlo. ¿Y para qué viniste realmente, César?, pregunté, cansada de los rodeos. Respiró profundo. Quería pedirte algo. Sé que las cosas están tensas entre nosotros, pero Mónica y yo queremos renovar nuestros votos. Han sido 3 años de matrimonio y queremos celebrarlo. Queremos que sea algo especial. Ya me lo había mencionado Mónica. Y me pidió $2,000. Sí, bueno. Se frotó las manos nerviosamente. Es que el evento cuesta un poco más de lo que pensábamos. Y queríamos saber si podrías ayudarnos con unos $6,000. Sé que es mucho, pero te lo pagaríamos. En cuotas. Tan pronto como nuestra situación mejore. $6,000. El depósito exacto que necesitaban para el hotel. César, no tengo $6,000 para darte, dije, lo cual era técnicamente cierto. Después de todo lo que habían robado, mis ahorros estaban casi vacíos. Su expresión cambió. La máscara de vulnerabilidad cayó y vi un destello de frustración. Mamá, sé que tienes dinero ahorrado. Siempre has sido muy cuidadosa con tus finanzas. Ya no tengo tanto como crees, respondí, observando su reacción. ¿Y entonces para qué bloqueaste las tarjetas?, preguntó, revelando más de lo que pretendía. Si no es porque tienes dinero que proteger. Ahí estaba. La confirmación de que sabían exactamente lo que habían estado haciendo. Sabían que habían estado usando mis tarjetas. Y estaban molestos de que yo hubiera puesto un alto. Las bloqueé porque son mías, César. No necesito otra razón. Se puso de pie, la frustración ahora evidente en su rostro. No entiendo qué te pasa, mamá. Antes eras tan generosa. Siempre dispuesta a ayudar. Y ahora actúas como si el dinero fuera más importante que tu propia familia. El dinero no es más importante que la familia, dije con voz firme. Pero la familia tampoco debería aprovecharse de mí. La familia debería ser recíproca. Dar y recibir. No solo tomar. Nosotros no estamos tomando nada, dijo, levantando la voz. Estamos viviendo aquí porque tú nos lo ofreciste. Comemos aquí porque tú insistes en cocinar para todos. Nadie te está obligando a hacer nada. Sus palabras me dejaron sin aliento. La audacia. La falta total de gratitud o reconocimiento. Tienes razón, dije después de un momento. Nadie te está obligando a estar aquí. Y yo no estoy obligada a seguir sosteniendo tu estilo de vida. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó con tono defensivo. Significa que tal vez es hora de que busquen su propio lugar. Si mi generosidad te parece tan poca cosa, si vivir aquí es tan insignificante, entonces quizás deberían encontrar otro lugar donde vivir. La expresión en su rostro fue de shock genuino. Como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Como si hubiera asumido que siempre podría contar con mi casa, mi comida, mi dinero, sin dar nada a cambio. ¿Nos estás corriendo?, preguntó incrédulo. Estoy sugiriendo que tal vez ya es tiempo de que sean más independientes. Tienen casi 30 años. César. Son adultos casados. No pueden vivir conmigo para siempre. No puedo creer lo que estoy escuchando, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Así es como tratas a tu único hijo? Echándolo a la calle. No te estoy echando a la calle. Te estoy diciendo que quizás necesitan su propio espacio. Su propia vida. Sin depender de mí. Mónica apareció en la puerta. Claramente había estado escuchando. ¿Qué está pasando aquí? Mi madre nos está corriendo, dijo César con voz cargada de dramatismo. No los estoy corriendo, repetí, cansada de la manipulación. Solo estoy sugiriendo que busquen su independencia.
Mónica me miró con ojos llenos de veneno. Esto es increíble. Después de todo lo que César ha hecho por usted. Después de habernos quedado aquí para hacerle compañía, para que no estuviera sola. Y así nos paga. La risa que salió de mi boca fue amarga. ¿Hacerme compañía? ¿Ustedes creen que me están haciendo un favor al vivir aquí gratis, comiendo mi comida, usando mis servicios, gastando mi dinero sin mi permiso? Ahí está otra vez con sus acusaciones, dijo Mónica. Nadie ha gastado su dinero, señora Betania. Deje de inventar cosas. Los miré a ambos. A mi hijo, que evitaba mi mirada. A su esposa, que me veía con desprecio apenas disfrazado. Y en ese momento comprendí que esta situación solo podía terminar de una forma. Pero todavía no era el momento. Todavía necesitaba un poco más de información. Está bien, dije finalmente. Olviden lo que dije. No tienen que irse. Pero tampoco cuenten conmigo para financiar su fiesta. César abrió la boca para protestar, pero Mónica lo tomó del brazo. Vámonos, César. Tu madre ya dejó clara su posición. Salieron de mi habitación y los escuché discutir en voz baja mientras se alejaban por el pasillo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando profundo. Sabía que algo iba a pasar pronto. Ellos necesitaban ese dinero para su celebración. Y yo acababa de cerrarles la puerta. La pregunta era, ¿qué harían ahora? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Y fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. Pasaron 2 días en un silencio gélido. César y Mónica salían temprano y regresaban tarde, evitándome completamente. Yo seguía con mi rutina de siempre, trabajar en mi taller de costura, preparar comida que ellos comían sin agradecimiento, limpiar una casa que solo yo mantenía en orden. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía triste. Sentía una claridad fría, una determinación que no había sentido en años. Cada día que pasaba, me convencía más de que había estado viviendo una mentira. Que la familia que creía tener era solo una ilusión construida sobre mi propia negación. Fue el 14 de mayo cuando todo se derrumbó completamente. Ese día tuve que salir temprano a entregar un vestido de quinceañera que había estado confeccionando durante semanas. La clienta vivía del otro lado de la ciudad, así que sabía que estaría fuera la mayor parte del día. Le dejé una nota a César diciéndole que había comida en el refrigerador y que regresaría por la tarde. Pero el tráfico estuvo mejor de lo esperado. Entregué el vestido, recibí mi pago, y regresé a casa alrededor de las 2 de la tarde. Casi 3 horas antes de lo planeado. Al abrir la puerta, escuché voces. Voces que venían de mi habitación. Mi propia habitación. Con el corazón latiendo fuerte, caminé silenciosamente por el pasillo. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Y lo que vi me heló la sangre. César estaba sentado frente a mi pequeño escritorio, con mi computadora portátil abierta. Mónica estaba a su lado, mirando la pantalla por encima de su hombro. En la mesa había papeles esparcidos, mis estados de cuenta, documentos personales, chequeras. Tiene que tener más dinero en alguna parte, decía Mónica con frustración. Una vieja como ella no puede haber gastado todo. Ya revisé todas las cuentas que encontré, respondió César, tecleando rápidamente. Solo le quedan como $2,000 entre todas. Es como si hubiera movido el dinero a otro lugar. Pues encuéntralo, exigió Mónica. Necesitamos ese depósito para mañana o perdemos el salón. Ya mandamos las invitaciones. Ya le dijimos a todos. No podemos cancelar ahora. Estoy intentando, dijo César con irritación. Pero cambió todas sus contraseñas. No puedo acceder a nada nuevo. Entonces tendremos que hacerlo de otra forma, dijo Mónica después de un momento. Su voz tenía un tono calculador que me erizó la piel. ¿Dónde guarda sus joyas? Esa cadena de oro que siempre usa debe valer algo. César se quedó callado por un momento. Luego dijo, no sé si. No sabes si qué, lo interrumpió Mónica. César, hemos gastado miles de dólares preparando esta celebración. Le dijimos a todo el mundo que iba a ser el evento del año. ¿Quieres que quedemos como unos fracasados? ¿Quieres que toda mi familia se burle de nosotros? Es la cadena de mi abuela, dijo César débilmente. Mi mamá la aprecia mucho.
Tu mamá tiene 72 años. ¿Para qué necesita joyas caras? No va a ningún lado. Además, podemos empeñarla y recuperarla después cuando tengamos dinero. El silencio que siguió fue largo. Y luego escuché a mi hijo decir: Está bien. Busca en su joyero. Debe estar en el closet. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Ver a mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, planeando robar las joyas de su propia abuela. Las mismas joyas que me había dejado mi madre antes de morir. Las únicas cosas de valor sentimental que me quedaban de ella. Entré a la habitación sin anunciarme. ¿Qué están haciendo?, pregunté con voz temblorosa pero firme. Ambos se sobresaltaron. César cerró la computadora rápidamente, como si eso fuera a borrar lo que yo acababa de presenciar. Mónica se enderezó, cruzando los brazos con actitud desafiante. Mamá, no es lo que parece, comenzó César, poniéndose de pie. No es lo que parece, repetí, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Porque lo que parece es que están revisando mis cosas personales sin mi permiso. Que están tratando de acceder a mis cuentas bancarias. Que están planeando robar mis joyas. No íbamos a robarlas, dijo Mónica con desdén. Solo íbamos a empeñarlas temporalmente. Empeñar mis joyas, dije lentamente, sin mi permiso. Eso se llama robo, Mónica. Se llama supervivencia, respondió ella con frialdad. Si usted no quiere ayudarnos, tenemos que encontrar otra forma de conseguir el dinero que necesitamos. El dinero que necesitan para una fiesta, dije, incrédula. Para una celebración ridícula que no pueden pagar. Mientras viven en mi casa sin dar un peso para los gastos. César se acercó a mí con las manos extendidas, como tratando de calmarme. Mamá, por favor, entiende. Estamos desesperados. Ya comprometimos el dinero del depósito. Si no lo pagamos mañana, perdemos todo lo que ya invertimos. ¿Y eso justifica que entren a mi habitación como ladrones?, pregunté, apartándome de él. ¿Justifica que revisen mis documentos privados? ¿Que planeen robar las joyas de tu abuela? Nadie está robando nada, gritó Mónica. Dios, eres tan dramática. Solo estábamos buscando opciones. Opciones, repetí con amargura. ¿Y cuántas otras opciones han explorado sin mi conocimiento? ¿Cuántas veces han entrado a mi habitación cuando no estoy? ¿Cuántas veces han revisado mis cosas? Ninguno respondió. La culpa en el rostro de César lo decía todo. ¿Saben qué?, dije, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Siéntense. Los dos. Porque vamos a tener una conversación que debimos tener hace mucho tiempo. Mónica resopló. No tengo que escuchar nada de... Siéntate, grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Ambos se sentaron lentamente en el borde de mi cama. Yo me quedé de pie frente a ellos, con los brazos cruzados. Sé lo que han estado haciendo, comencé. Sé que han estado usando mis tarjetas de crédito sin mi permiso. Sé que acumularon casi $20,000 de deuda a mi nombre. Sé que robaron $11,000 de mi cuenta de ahorros. La cara de César se puso pálida. Mónica mantuvo su expresión desafiante, pero vi un destello de preocupación en sus ojos. Encontré los estados de cuenta. Continué. Vi cada transacción. Cada compra en tiendas de lujo. Cada cena en restaurantes caros. Cada joya. Cada bolsa. Todo pagado con mi dinero. Con mi crédito. Sin mi permiso. Mamá, yo puedo explicar. Empezó César. No. Lo interrumpí. Ya no quiero más explicaciones. Ya no quiero más mentiras. Quiero que me digan la verdad. Ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto? El silencio llenó la habitación. César miraba al suelo, incapaz de encontrar mis ojos. Fue Mónica quien finalmente habló. Porque podíamos, dijo con frialdad. Porque usted nunca revisaba nada. Porque era fácil. Y porque francamente, después de todo lo que César ha tenido que soportar siendo su hijo, se merecía algo mejor. Sus palabras me golpearon como piedras. ¿Qué César ha tenido que soportar? ¿Soportar ser amado? ¿Soportar ser cuidado?
Soportar que su madre se sacrificara por él toda su vida. Soportar la culpa constante, respondió Mónica. Soportar que le recordara cada día todo lo que hizo por él. Soportar ser tratado como un niño eterno que le debe todo a su mami. Eso no es cierto, dije, mirando a César. Yo nunca. César, dime que eso no es lo que piensas. César levantó la vista lentamente. Y lo que vi en sus ojos me destrozó. Había resentimiento. Había frialdad. Ya no quedaba nada del niño dulce que recordaba. A veces sí sentía eso, mamá, dijo con voz baja. A veces sentía que nunca podría hacer nada suficientemente bueno para ti, que siempre tendría esta deuda invisible que nunca podría pagar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Yo nunca quise que te sintieras así. Yo solo quería que supieras cuánto te amaba, cuánto estaba dispuesta a hacer por ti. Bueno, pues lo arruinaste, dijo Mónica con crueldad. Lo criaste para sentirse culpable todo el tiempo, para sentir que le debía su vida. Así que cuando finalmente tuvo la oportunidad de tomar algo para él, para nosotros, lo tomó. Y no me arrepiento de nada. Me quedé mirándola, esta mujer que había entrado a mi casa con sonrisas falsas y palabras dulces. Esta mujer que había envenenado la relación con mi hijo, que había convertido mi amor en algo retorcido y feo. Quiero que se vayan, dije finalmente. Mi voz sonaba calmada, pero cada palabra salía de lo más profundo de mi dolor. Quiero que empaquen sus cosas y se vayan de mi casa. ¿Ahora?, preguntó César, sorprendido. Ahora, confirmé. No mañana. No la próxima semana. Ahora mismo. No quiero que pasen una noche más bajo mi techo. Mónica se puso de pie con una sonrisa burlona. Perfecto. De todas formas, ya estábamos hartos de vivir en este lugar miserable. Vamos, César. César se levantó lentamente. Por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a disculparse, que iba a mostrar aunque sea un atisbo de arrepentimiento. Pero no lo hizo. Simplemente siguió a su esposa hacia la puerta. César, lo llamé cuando ya estaba en el umbral. Se detuvo pero no se giró. Las joyas de tu abuela. La cadena, los aretes, el anillo. Están en una caja fuerte en el banco. Nunca las tuve aquí en casa. Así que no se molesten en buscarlas. Vi cómo sus hombros se tensaban. Luego salió de mi habitación sin decir una palabra. Los escuché moverse por la casa, arrastrando maletas, abriendo y cerrando cajones. Cada sonido era como un martillo en mi corazón. En menos de una hora, escuché la puerta principal cerrarse. Me senté en mi cama, en medio del desastre que habían dejado, papeles esparcidos, mi computadora abierta, documentos privados expuestos. Y lloré. Lloré por el hijo que había perdido. Por la familia que nunca realmente tuve. Por todos los años desperdiciados en una ilusión. Pero entre las lágrimas, también sentí algo más. Algo que no esperaba. Alivio. Un peso enorme se había levantado de mis hombros. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que soportar el abuso disfrazado de amor familiar. Estaba sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. O al menos eso pensé. Porque no sabía que lo peor todavía estaba por venir. Los primeros días después de que César y Mónica se fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio tenso de las semanas anteriores. Era un silencio diferente. Vacío, sí, pero también limpio. Como si un aire viciado finalmente hubiera sido expulsado. Me dediqué a limpiar mi habitación. Organicé todos los papeles que habían dejado esparcidos. Cambié las sábanas. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Era como si estuviera borrando su presencia, recuperando mi espacio. Pero por las noches, cuando me acostaba en mi cama, la soledad me golpeaba con fuerza. No era que extrañara las discusiones o el maltrato. Extrañaba la ilusión. Extrañaba creer que tenía una familia. Extrañaba al César que existió solo en mi imaginación, el hijo que pensé que había criado. Pasaron 3 días. Luego 4. No recibí ninguna llamada. Ningún mensaje. Ninguna disculpa. Era como si César hubiera cerrado esa puerta y nunca mirara atrás.
Pero yo sabía que algo estaba por pasar. Porque el 15 de mayo había sido la fecha límite para su depósito. Y ellos no habían conseguido el dinero. ¿Qué habrían hecho? ¿Habrían cancelado la celebración? ¿Habrían admitido ante sus invitados que no podían pagarla? La respuesta llegó el sexto día. Estaba en mi taller, trabajando en un ajuste de pantalones, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo me hizo responder. «Señora Betania Castillo», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, soy yo». «Habla Carolina Méndez, del Hotel Miravalle. La llamo para confirmar el pago del depósito para el evento del 25 de mayo a nombre de César Castillo y Mónica Herrera». Mi corazón se detuvo. «Perdón». «Sí, tenemos registrado que usted es quien hará el pago del depósito. Nos enviaron un correo electrónico desde su dirección confirmando que cubriría los costos de la celebración». «Yo nunca envié ese correo», dije, sintiendo como la rabia empezaba a hervir nuevamente. Hubo una pausa incómoda. «Entiendo. Entonces no va a realizar el pago». «Definitivamente no voy a realizar ningún pago», respondí firmemente. «Bueno, entonces tendré que informarle que el evento será cancelado. Ya pasó la fecha límite del depósito. Y también tengo que mencionar que se aplicará un cargo por cancelación de $500, según nuestras políticas». «Yo no contraté nada», dije. «No firmé ningún contrato. No hice ninguna reservación». «Pero su nombre aparece en el contrato como responsable financiero», insistió la mujer. «¿No firmó usted el documento que enviamos por correo electrónico?» «No», dije con claridad. «Y le sugiero que revise esa firma porque probablemente sea falsa». Otro silencio. «Ya veo. Bueno, esto se complica. Tendré que hablar con mi supervisor y posiblemente con nuestro departamento legal». «Haga lo que tenga que hacer», respondí. «Pero yo no voy a pagar nada. Y si alguien falsificó mi firma, quiero que se investigue». Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Habían falsificado mi firma? ¿Habían usado mi nombre para contratar servicios que no podían pagar? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Inmediatamente llamé al hotel de vuelta y pedí que me enviaran una copia del contrato. Cuando llegó a mi correo electrónico 20 minutos después, lo que vi me dejó helada. Era mi nombre, mi dirección, mi número de teléfono. Y había una firma digital que supuestamente era mía. No se parecía en nada a mi firma real, pero estaba ahí. Habían creado un documento fraudulento y me habían comprometido legalmente a pagar $6,000, más los servicios adicionales. Pero eso no era todo. Al revisar el contrato completo, descubrí algo más. Habían reservado 15 habitaciones para sus invitados. 15 habitaciones a $250 cada una. $3,750 adicionales. Todo supuestamente pagado por mí. El costo total del evento que habían planeado era de casi $15,000. Y yo era quien supuestamente iba a pagarlo todo. Me senté frente a mi computadora, respirando profundo, tratando de calmarme. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba actuar estratégicamente. Primero, imprimí todo. El contrato fraudulento. Los correos electrónicos. Cada prueba de lo que habían intentado hacer. Luego llamé a mi banco y les informé sobre la situación. Me aseguraron que no se procesaría ningún cargo sin mi autorización explícita. Después llamé a un abogado. Un señor mayor que había conocido años atrás cuando hice mi testamento. Le expliqué la situación y me dijo que lo que César y Mónica habían hecho constituía fraude. Falsificación de firma. Robo de identidad. Podía presentar cargos si quería. ¿Quiere proceder con una demanda?, preguntó el abogado. Lo pensé por un largo momento. Era mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. ¿Realmente quería meterlo en problemas legales? No todavía, respondí. Primero quiero hablar con él. Darle la oportunidad de arreglar esto. Pero en el fondo sabía que esa conversación no iba a ser fácil. Y tenía razón. Esa tarde, César finalmente me llamó. Su voz sonaba tensa, irritada. «Mamá, ¿por qué llamaste al hotel diciendo que no ibas a pagar?» «Porque no voy a pagar», respondí con calma.
César, ustedes falsificaron mi firma. Me comprometieron a una deuda de $15,000 sin mi permiso. Eso es ilegal. No falsificamos nada, mintió descaradamente. Tú nos dijiste que nos ayudarías con la celebración. Nunca dije eso. Y tengo pruebas de que esa firma no es mía. Estás arruinando todo, gritó. Ya mandamos las invitaciones. Ya le dijimos a todo el mundo. Mónica está desesperada. Su familia piensa que somos unos fracasados. Eso no es mi problema, César. Ustedes crearon esta situación. Ustedes mintieron a sus invitados. Ustedes planearon una celebración que no podían pagar. Porque tú nos negaste el dinero, acusó. Si nos hubieras ayudado como una madre normal, nada de esto habría pasado. Una madre normal no permite que sus hijos adultos la roben y abusen de ella, respondí con firmeza. Una madre normal pone límites. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué? Olvídalo, dijo con amargura. Ya encontraremos la forma de solucionarlo. Siempre lo hacemos. ¿Cómo van a solucionarlo, César? ¿Robando a alguien más? ¿Falsificando más firmas? Ya verás, dijo con un tono extraño, casi amenazante. Ya verás cómo lo solucionamos. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono con un mal presentimiento. Ese tono en su voz. Esa amenaza velada. ¿Qué estaban planeando? 2 días después, el 18 de mayo, recibí una llamada del hotel nuevamente. Era la misma mujer de antes. Señora Castillo, llamo para informarle que recibimos un pago por el depósito del evento. ¿Cómo? Pregunté, confundida. Yo no hice ningún pago. No, el pago fue realizado por César Castillo. Pagó los $6,000 del depósito. ¿De verdad? No podía creerlo. ¿De dónde sacó ese dinero? No tengo esa información, señora. Solo le informo que el evento está confirmado. Y también quería preguntarle sobre el pago de las habitaciones. ¿Cuándo piensa realizar ese pago? Yo no voy a pagar las habitaciones, dije firmemente. Ese no es mi evento. Yo no contraté nada. Si César hizo el depósito, entonces él es responsable del resto. Entiendo. Entonces actualizaré el contrato para reflejar que César Castillo es el responsable financiero del evento completo. Por favor, hágalo, dije con alivio. Y elimine mi nombre de cualquier documento relacionado con esto. Cuando colgué, no pude evitar preguntarme, ¿de dónde había sacado César $6,000? No había conseguido un préstamo, porque su crédito estaba arruinado después de todo lo que había gastado. No había vendido nada valioso porque no tenía nada. Entonces, ¿cómo? La respuesta llegó 3 días después, cuando recibí una llamada de mi hermana Esmeralda, a quien no veía desde hacía meses. Betania, ¿es cierto que estás enferma?, preguntó con voz preocupada. ¿Enferma? No, estoy perfectamente bien. ¿Por qué preguntas? Porque César me llamó hace una semana. Me dijo que te habían diagnosticado con cáncer. Que necesitabas tratamientos caros y que estaban juntando dinero para ayudarte. Me pidió que contribuyera lo que pudiera. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Y tú le diste dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, dijo Esmeralda. Le di $2,000. Y también llamó a tu prima Celeste, a tu comadre Mariela, y a varios de tus conocidos. Según sé, juntó bastante dinero. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de horror y rabia. Mi propio hijo había usado mi supuesta enfermedad para estafar a mi familia y amigos. Había mentido sobre mi salud, había explotado el cariño que me tenían, todo para conseguir dinero para su maldita fiesta. Esmeralda, dije con voz temblorosa, no estoy enferma. César mintió. Les mintió a todos para sacarles dinero. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. No puedo creerlo, susurró finalmente. ¿Por qué haría algo así? Porque necesitaba dinero para una celebración, expliqué. Y porque aparentemente no hay límite a lo bajo que puede caer. Después de colgar con Esmeralda, me quedé sentada en mi sala, mirando al vacío. Ya no quedaban lágrimas. Ya no quedaba dolor.
Solo había una fría determinación. César había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Y ahora, era momento de que enfrentara las consecuencias de todas sus acciones. Era momento de que yo dejara de ser la víctima y me convirtiera en alguien que se defendía. Porque si algo había aprendido en estas últimas semanas, era que el silencio y la pasividad solo invitaban más abuso. Y yo ya no iba a ser silenciosa. Ya no iba a ser pasiva. Era hora de actuar. Esa misma tarde llamé a cada persona que César había contactado. Una por una, les expliqué la verdad. Que yo no estaba enferma. Que César había mentido. Que había usado mi nombre para estafar dinero. Las reacciones fueron variadas. Mi hermana Esmeralda estaba furiosa. Mi prima Celeste lloró de indignación. Mi comadre Mariela me dijo que había sospechado algo, pero que no quiso dudar de César. Entre todos, habían dado casi $7,000. $7,000 robados usando mi salud como excusa. Mi supuesto cáncer como arma de manipulación. ¿Vas a hacer algo al respecto?, preguntó Esmeralda. Sí, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Voy a hacer algo. Pero antes necesitaba un plan. No quería simplemente confrontarlos. No quería solo gritar y llorar. Quería que entendieran, que sintieran aunque fuera una fracción del dolor que me habían causado. Y entonces se me ocurrió. Una idea que al principio me pareció demasiado atrevida, tal vez cruel. Pero cuanto más lo pensaba, más perfecta me parecía. Si César y Mónica querían su gran celebración, la tendrían. Pero no de la forma que ellos esperaban. Llamé de vuelta al hotel. Pedí hablar con Carolina, la coordinadora del evento. Quiero hacer los pagos de las habitaciones, le dije. Hubo una pausa de sorpresa. ¿En serio? Pensé que usted no. Cambié de opinión, interrumpí. Quiero que todo salga perfecto. Es la celebración de mi hijo, después de todo. Le di la información de mi tarjeta de crédito, la nueva que César no conocía. Pagué las 15 habitaciones. $3,750. Pedí que me enviaran los recibos y toda la información de las reservaciones a mi correo electrónico. ¿Algo más que necesite, señora Castillo?, preguntó Carolina. Sí, respondí. Quiero los números de confirmación de todas las reservaciones. Y quiero saber cuál es la política de cancelación. Bueno, puede cancelar hasta 48 horas antes del evento con reembolso completo. Después de eso, solo se reembolsa el 50%. Perfecto, dije. Muchas gracias. Colgué con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente satisfacción. Era algo más complejo. Estaba tomando control. Estaba dejando de ser la víctima pasiva. Los días siguientes los pasé en una calma extraña. Seguí con mi rutina normal. Trabajaba en mi taller, cocinaba solo para mí, limpiaba mi casa que ahora se sentía más grande y vacía. Pero mi mente estaba siempre calculando, planeando. César no me llamó en esos días. Supongo que estaba demasiado ocupado preparando su gran celebración, organizando detalles, presumiendo ante sus amigos sobre la fiesta del año. El 23 de mayo, 2 días antes del evento, recibí un mensaje de texto de César. Era el primero desde nuestra última llamada. Mamá, sé que las cosas están difíciles entre nosotros. Pero este evento es importante para Mónica y para mí. Si quieres venir, serás bienvenida. Leí el mensaje varias veces. No había disculpa. No había reconocimiento de todo lo que habían hecho. Solo una invitación casual, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran robado, mentido y traicionado. No respondí. El 24 de mayo, un día antes de la celebración, me senté frente a mi computadora. Abrí mi correo electrónico y busqué todos los números de confirmación de las reservaciones de hotel. 15 habitaciones. 15 familias que llegarían después de la fiesta esperando un lugar donde dormir. Mi dedo se quedó suspendido sobre el mouse. Esto era real. Esto iba a pasar. ¿Realmente quería hacerlo? Pensé en los $20,000 de deuda que me dejaron. Pensé en los $11,000 robados de mis ahorros. Pensé en las mentiras sobre mi supuesta enfermedad. Pensé en cómo habían falsificado mi firma.
Pensé en cómo César había permitido que su esposa me insultara en mi propia casa. Pensé en todo el dolor, toda la traición, toda la falta de respeto. Y entonces hice clic. Una por una, cancelé las 15 reservaciones. El sistema me preguntó si estaba segura. Hice clic en confirmar cada vez. Solicité el reembolso completo. $3,750 que regresarían a mi cuenta. Cuando terminé, me quedé mirando la pantalla con las confirmaciones de cancelación. Ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Control sobre mi propia vida. La mañana del 25 de mayo amaneció soleada y cálida. Era un día perfecto para una celebración. Me imaginé a César y Mónica despertando emocionados, preparándose para su gran evento. Imaginé a sus invitados vistiéndose con sus mejores ropas, comprando regalos, preparándose para una noche especial. No sentí pena. No sentí nada más que una calma fría. Pasé el día en mi casa, trabajando en mi taller como siempre. Comí un almuerzo sencillo. Regué mis plantas. Vi un poco de televisión. Una tarde completamente normal. Excepto que sabía lo que vendría después. Imaginé la fiesta. La música. La cena. Los brindis. César y Mónica renovando sus votos, rodeados de amigos y familia. Todos celebrando, riendo, tomando fotos. Y luego imaginé lo que pasaría después. Los invitados llegando al hotel, cansados después de la celebración, ansiosos por descansar. Acercándose a la recepción con sus números de confirmación. Y descubriendo que no había ninguna reservación a su nombre. La confusión. Las preguntas. Las llamadas desesperadas. Y finalmente, la horrible comprensión de que alguien había cancelado todo. Que no había habitaciones para nadie. 15 familias sin lugar donde dormir. 15 grupos de personas preguntándole a César qué había pasado. ¿Por qué les había prometido hospedaje que no existía? Y César buscando respuestas. Llamando al hotel. Descubriendo que las reservaciones habían sido canceladas por la persona que las pagó. Por mí. No sabía exactamente a qué hora pasaría todo. Pero sabía que pasaría. Y cuando pasara, César finalmente entendería que sus acciones tenían consecuencias. Que no podía seguir abusando de las personas sin enfrentar ninguna repercusión. Mientras el sol se ponía esa tarde, me senté en mi sillón con una taza de té. Mi teléfono estaba junto a mí. Sabía que en algún momento de la noche sonaría. Sabía que César llamaría, furioso, desesperado, buscando explicaciones. Y cuando llamara, yo estaría lista para darle la única explicación que necesitaba escuchar, que había llegado el momento de que asumiera la responsabilidad de sus propias decisiones. Y que yo, finalmente, había dejado de permitir que me lastimara. El teléfono vibró alrededor de las 11 de la noche. Era César. Respiré profundo y dejé que sonara. Una vez. 2 veces. 3 veces. Finalmente contesté. Mamá. La voz de César sonaba desesperada, casi irreconocible. ¿Qué hiciste? Hola, César, respondí con calma, tomando un sorbo de mi té. ¿Cómo estuvo tu celebración? No te hagas la tonta, gritó. Cancelaste las reservaciones del hotel. Todos nuestros invitados están aquí sin lugar donde quedarse. Nos están llamando furiosos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pude? Repetí lentamente. César, yo pagué esas habitaciones con mi dinero. Eran mis reservaciones. Tenía todo el derecho de cancelarlas. Pero sabías que las necesitábamos. Sabías que toda la familia de Mónica venía de fuera de la ciudad. Ahora están buscando hoteles a medianoche y todo está lleno. Nos hiciste quedar como unos idiotas. No, dije con firmeza. Yo no los hice quedar mal. Ustedes se hicieron quedar mal solitos. Ustedes prometieron algo que no podían pagar. Ustedes mintieron a sus invitados. Tú nos prometiste que pagarías, mintió descaradamente. Nunca prometí nada, César. De hecho, les dije claramente que no iba a financiar su fiesta. Pero ustedes siguieron adelante de todas formas.
Falsificaron mi firma. Robaron dinero a mi familia mintiendo sobre una enfermedad que no tengo. Y ahora me culpan a mí. Escuché voces de fondo. Mónica gritando algo que no pude entender. Luego su voz se acercó al teléfono. «Vieja amargada», gritó Mónica. «Hiciste esto por pura maldad. Porque no soportas vernos felices. Porque eres una envidiosa que no quiere que tu hijo tenga una vida mejor que la tuya». «Mónica», dije con una calma que hasta a mí me sorprendió, «yo pagué esas habitaciones. $3,750 de mi bolsillo. Dinero que ustedes nunca me pidieron, simplemente asumieron que yo cubriría. Así como asumieron que podían usar mis tarjetas de crédito. Así como asumieron que podían robar mis ahorros». «No robamos nada», gritó ella. «Tengo los estados de cuenta», continué. «Tengo todas las transacciones. $20,000 en deudas que ustedes acumularon a mi nombre. $11,000 que desaparecieron de mi cuenta de ahorros. Y tengo testigos de cómo César estafó a mi familia diciendo que yo tenía cáncer». El silencio que siguió fue largo. Luego escuché la voz de César nuevamente, ahora más controlada pero igual de furiosa. «¿Y esto es tu venganza? ¿Arruinar nuestra noche especial? ¿Humillarnos frente a todos?» «No es venganza, César», respondí. «Es justicia. Es la consecuencia natural de sus acciones. Ustedes me robaron, me mintieron, me faltaron el respeto en mi propia casa. Y yo me quedé callada durante mucho tiempo. Pero ya no más». «Eres una mala madre», dijo con veneno en su voz. «Una madre de verdad nunca le haría esto a su hijo». Sus palabras me dolieron, no voy a mentir. Pero ya no me destrozaban como antes. Porque finalmente había entendido algo importante. César ya no era el niño que yo había criado. O tal vez nunca lo fue. Tal vez yo simplemente me había negado a ver quién era realmente. «Una madre de verdad», dije lentamente, «enseña a sus hijos que las acciones tienen consecuencias. Una madre de verdad pone límites. Una madre de verdad no permite que la abusen en nombre del amor. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora». «Te vas a arrepentir de esto», amenazó Mónica desde el fondo. «No», dije con certeza. «No me voy a arrepentir. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en defenderme». «No vuelvas a llamarnos», dijo César. «No vuelvas a buscarnos. Para nosotros, ya no tienes un hijo». Y colgó. Me quedé sentada en mi sillón, mirando el teléfono en mi mano. «Ya no tienes un hijo». Esas palabras deberían haberme destrozado. Deberían haberme hecho llorar, rogarles que volvieran, disculparme por todo. Pero no lo hicieron. Porque la verdad era que hacía mucho tiempo que no tenía un hijo. No de la forma que importaba. Tenía a alguien que compartía mi sangre, sí. Pero no tenía a alguien que me amara, me respetara, me valorara. Los días que siguieron fueron silenciosos. Pero no era el silencio doloroso de antes. Era un silencio sanador. La casa se sentía más liviana. El aire más limpio. Mi hermana Esmeralda vino a visitarme. Me abrazó durante largo rato sin decir nada. Luego nos sentamos juntas a tomar café. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Lo pensé por un momento. Triste, admití. Pero también aliviada. Liberada. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. «Hiciste lo correcto», dijo Esmeralda, apretando mi mano. «Sé que duele. Sé que es difícil. Pero nadie merece ser tratado como te trataron a ti. Ni siquiera por tu propio hijo». Lloré esa tarde. Pero fueron lágrimas diferentes. No eran lágrimas de desesperación o impotencia. Eran lágrimas de liberación. De aceptación. De cerrar un capítulo doloroso. En los días siguientes, me dediqué a reorganizar mi vida. Hablé con el banco sobre las deudas que César había dejado. Hablé con mi abogado sobre los pasos a seguir. Hablé con un contador sobre cómo recuperarme financieramente. No sería fácil. Tenía $20,000 de deuda que pagar. Había perdido la mayoría de mis ahorros. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre mi futuro. Esmeralda sugirió que fuera a terapia. «No para que perdones a César», aclaró, «sino para que te perdones a ti misma».
para que sueltes la culpa que sé que estás cargando. Tenía razón. Parte de mí todavía se sentía culpable. ¿Había sido muy dura? ¿Había exagerado? ¿Había arruinado la relación con mi hijo para siempre? Pero luego recordaba todo lo que había pasado. Y comprendía que yo no había arruinado nada. Ellos lo habían hecho. Yo solo había dejado de permitirlo. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana, vi pasar a una madre joven con su hijo pequeño. El niño la miraba con adoración, le mostraba una flor que había encontrado. Ella se agachaba para recibirla, sonriendo. Y comprendí algo. El amor entre padres e hijos es hermoso cuando es recíproco. Cuando hay respeto mutuo. Cuando ambos se valoran y se cuidan. Pero cuando se convierte en una calle de un solo sentido, cuando uno solo da y el otro solo toma, eso ya no es amor. Es abuso disfrazado de obligación familiar. Yo había dado todo por César. Y él había tomado todo sin agradecer, sin valorar, sin respetar. Y cuando finalmente puse un límite, cuando finalmente dije basta, él me castigó con su ausencia. Pero su ausencia era mejor que su presencia tóxica. Su silencio era mejor que sus demandas constantes. Su desprecio era más honesto que su falso afecto. Me estaba liberando. Lentamente, dolorosamente, pero finalmente me estaba liberando de la ilusión que me había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Y aunque el camino por delante era incierto, aunque la soledad a veces pesaba, sabía que estaba caminando hacia algo mejor. Hacia la paz. Hacia la dignidad. Hacia una vida donde yo importaba. Donde mis necesidades eran válidas. Donde mi dolor era reconocido. Estaba aprendiendo a vivir para mí misma. Y eso, descubrí, era un regalo que nunca pensé que me permitiría recibir. Pasaron los meses. El verano se convirtió en otoño, y con él llegó una transformación que nunca imaginé posible. No fue dramática ni repentina. Fue suave, gradual, como el cambio de las estaciones. Empecé a llenar mis días con cosas que había olvidado que disfrutaba. Me inscribí en un taller de pintura en el centro comunitario. Mis manos, tan acostumbradas a coser, ahora aprendían a mezclar colores y crear formas en un lienzo. No era buena, pero eso no importaba. Disfrutaba el proceso. También empecé a salir más. Esmeralda me invitaba a almorzar cada semana. Recuperé el contacto con amigas que había descuidado durante años, demasiado ocupada siendo madre, siendo proveedora, siendo todo para alguien que nunca lo valoró. Mi casa, antes llena de tensión y resentimiento, se convirtió en mi santuario. Compré plantas nuevas para el jardín. Pinté las paredes de colores que me gustaban. Reorganicé los muebles de la forma que yo quería, no de la forma que a otros les convenía. Económicamente, fue difícil. Tuve que trabajar horas extras en mi taller de costura. Acepté más encargos. Trabajé fines de semana. Poco a poco, fui pagando las deudas que César había dejado. Cada pago era una pequeña victoria. Cada dólar recuperado era un paso más hacia mi libertad. Nunca volví a saber de César. No llamó para disculparse. No envió mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida completamente. Y aunque al principio eso me dolía, con el tiempo comprendí que su ausencia era el mejor regalo que podía haberme dado. Porque finalmente podía sanar. Finalmente podía ver con claridad todo lo que había estado negando durante años. La manipulación. El abuso. La explotación sistemática de mi amor y mi bondad. Un día, mientras tomaba café en mi jardín, mi prima Celeste vino a visitarme. Traía noticias. Betania, dijo con cuidado, vi a César el otro día en el supermercado. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi rostro sereno. ¿Y cómo estaba? Se veía cansado. Estaba comprando cosas baratas, marcas genéricas. Mónica no estaba con él. Hizo una pausa. Me saludó, pero se veía avergonzado. Como si quisiera decir algo, pero no supiera qué. No dije nada. Solo asentí. ¿Tú crees que algún día regrese?, preguntó Celeste. Que se disculpe. No lo sé, respondí honestamente. Y ya no sé si me importa. He aprendido que no puedo forzar a nadie a valorarme. No puedo obligar a nadie a tratarme con respeto. Lo único que puedo hacer es respetarme a mí misma.
Celeste sonrió tristemente. Te ves diferente. Más ligera. Como si te hubieras quitado un abrigo pesado. Tenía razón. Me sentía más ligera. Porque había dejado de cargar con la culpa que no me correspondía. Había dejado de responsabilizarme por las decisiones y acciones de otra persona, incluso si esa persona era mi hijo. Empecé a ir a terapia, como Esmeralda había sugerido. Al principio fue difícil hablar de todo. Pero mi terapeuta, una mujer sabia llamada Elvira, me ayudó a entender patrones que había repetido toda mi vida. El amor verdadero no agota, me dijo un día. El amor verdadero no te deja vacía. Cuando una relación te quita más de lo que te da, cuando te sientes más pequeña en lugar de más completa, eso no es amor. Es algo más. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Toda mi vida había creído que amar significaba sacrificarse hasta desaparecer. Que ser buena madre significaba dar sin límites, sin condiciones, sin importar el costo personal. Pero ahora entendía que eso era mentira. Que el amor verdadero incluía límites saludables. Que decir no no me hacía egoísta. Que protegerme no me hacía mala persona. Los últimos pagos de las deudas los hice en diciembre, justo antes de Navidad. Cuando vi el balance en cero, cuando confirmé que mi crédito estaba limpio nuevamente, lloré. Pero fueron lágrimas de alegría, de logro, de libertad. Esa Navidad la pasé con Esmeralda y su familia. Su casa estaba llena de risas, de calor, de amor genuino. Y me di cuenta de que la familia no siempre es la que compartió tu sangre. A veces la familia es la que elige quedarse, la que te valora, la que te respeta. En Año Nuevo, mientras las campanas sonaban y los fuegos artificiales iluminaban el cielo, hice una promesa a mí misma. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña. Nunca más confundiría el abuso con el amor. Nunca más me disculparía por defender mi dignidad. Tengo 73 años ahora. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos siguen cosiendo, aunque más despacio que antes. Mi casa es más silenciosa de lo que alguna vez imaginé. Pero soy feliz. De una forma profunda y genuina que no había experimentado en décadas. Porque aprendí que la soledad elegida es mejor que la compañía tóxica. Que la paz es más valiosa que la ilusión de una familia perfecta. A veces, cuando me siento en mi jardín al atardecer, pienso en César. Me pregunto si alguna vez comprenderá lo que hizo. Si alguna vez sentirá remordimiento. Si alguna vez aprenderá que las personas no son recursos para explotar, sino seres humanos para valorar. Pero esas preguntas ya no me consumen. Ya no definen mi vida. Porque he aprendido que no puedo controlar las acciones de otros. Solo puedo controlar las mías. Y elegí vivir con dignidad, con respeto propio, con paz. Mi vida no es perfecta. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos de soledad. Pero son nada comparado con la agonía de vivir sometida al abuso constante. Recuperé algo que había perdido hace mucho tiempo. Yo misma. Mi voz. Mi fuerza. Mi valor como persona más allá de lo que podía dar a otros. Y eso, descubrí, era todo lo que realmente necesitaba. La libertad de ser quien soy, sin disculpas, sin culpa, sin miedo. La libertad de cerrar la puerta a lo que me lastima y abrir ventanas a lo que me nutre. La libertad de elegir la paz sobre el caos, la dignidad sobre la manipulación, el amor propio sobre el sacrificio vacío. 73 años me tomó aprender esta lección. Pero finalmente la aprendí. Y ahora, en esta nueva etapa de mi vida, camino con la frente en alto, sabiendo que merezco respeto, merezco amor genuino, merezco paz. Y si eso significa caminar sola, entonces caminaré sola. Porque descubrí que la mejor compañía que puedo tener es la mía propia cuando finalmente aprendí a valorarme. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí a mi hijo, pero me encontré a mí misma. Y aunque el precio fue alto, no cambiaría este final por nada del mundo. Porque por primera vez en mi vida, soy verdaderamente libre.